Como David, que David es bastante más científico que yo. Y vamos a hablar en principio, si encuentro para enchufar esto, que todo tiene su momento, aquí. ¿Qué es lo que nos puede hacer un videojuego adictivo? ¿Vale? ¿Qué son las adicciones? ¿Cómo funcionan? ¿Por qué un juego triunfa y otro juego no triunfa y no depende nunca de lo bien o lo mal que esté hecho el juego? ¿Vale? Depende muchas veces de qué parte. Entonces vamos a hablar sobre adicciones principalmente. Tenemos 45 minutos, quiero daros 30 minutos de chapa y luego intentar que hablemos todos. Yo sé que es complicado, aclararos, pero bueno, como hay algún alumno mío y no hable, pues le suspenderé y acabamos súper rápido, ¿sabes? Muy fácil esto. ¿Cuántos alumnos míos tengo por ahí? Hay varios. Ya sabéis que tenéis que hablar todos. Bueno, vamos a empezar. Os voy a dejar una hojita al que le apetezca, no tenéis que poner nombre ni nada, ¿de acuerdo? Entonces la idea es ver qué videojuegos ha enganchado a cada uno personalmente y por qué. Los porqués normalmente son razones que utilizamos la corteza cerebral. Los para qué están un poco más basados en la zona límbica, ¿no? En la zona de... Las adicciones están relacionadas... Pues las adicciones son buenas, son malas. ¿Qué opináis de las adicciones? ¿Sois adictos vosotros? ¿Cuántos adictos hay en la sala? ¿Cuántos no adictos hay en la sala? ¿Usted es no adicto? ¿No toma café? ¿No toma colacao? ¿No toma azúcar? ¿No tiene novio? ¿No le gusta practicar sexo tampoco? Nada. Sí, un poco, ¿no? Parece que ahora mismo tenemos endiabladas las adicciones, parece que son el diablo. Las cosas no son adictivas. Lo que somos adictivas somos las personas. Entonces, así a primera vista, lo que más adictivo puede ser las drogas. Las drogas, normalmente hay un 60% de la población que tiene contacto con ellas y no llega al 1% la que se queda enganchada en ese mundo. O con los videojuegos. Yo soy muy pro videojuegos. Yo en mi casa tengo dos críos, uno de 3 y otro de 7 años. No ven televisión, pero tienen Wii, tienen Play, tienen Xbox. Y el de 3 años juega ya, pero llega un momento que se cansa, no juega más a la Wii, tira a la Wii y se dedica a otra cosa. O sea que los videojuegos no son adictivos. Ahora ya hemos llegado ya a la evidencia, pues como empezaban, cuando nace la lectura y los libros, los padres pues le decían a los chiquillos, este chiquillo se va a quedar tonto de todo el día entre libros y no me sale a la calle. ¿Vale? Hemos tenido un periodo igual con los videojuegos, alarmas, programas de alarmismo, pero los videojuegos no son adictivos. Yo creo que es una herramienta muy sana y que se debería implementar en las escuelas y utilizarla para muchísimas cosas, ¿vale? Entonces yo quería jugar hoy con los términos de adicción. Tenemos aquí media hora. Lo primero, lo que os pongo ahí, os voy a pasar, he elegido 20, pues echarle un vistazo, no, y es un poco luego por saber, os doy una en cada grupo, ir pasando para atrás, el que quiera que la rellene. Mis alumnos la rellenan todos, claro. Y luego al final haremos una puesta en escena. Entonces, a los no adictos. ¿Qué más no adictos hay? ¿Quién más no es adicto? ¿Ya somos todos adictos? Bien, en un momento os he hecho todos adictos, eso es maravilloso. ¿Ya te consideras un poco más adicto tú o no? Sí, ¿no? Entonces las adicciones tú las ves malas, porque si te consideras un adicto es que las adicciones son malas. Sí, un poco son malas. Ahora mismo hay adicciones que están muy bien vistas. La típica adicción al trabajo, el señor que trabaja 14 horas y es un ejecutivo exitoso, conduce un Audi A7, luego tiene 2 divorcios, un hijo, con cada mujer tiene un hijo, su vida personal es un desastre, pero su adicción al trabajo a nivel social le ven como una persona maravillosa. ¿Vale? Entonces hay que tener cuidado con qué es adicción y qué no es adicción. Entonces vamos a ir viendo un poco. ¿Por qué? ¿Cómo funcionan las adicciones? ¿Sabemos qué es una adicción y por qué funciona? Yo a veces pienso que tendría que estar haciendo deporte y sigo comiendo, no te preocupes que eso no es problema. Entonces, lo único que luego eres más gordo, no pasa nada, es un problema. A ver, ¿dónde empiezan a ser problemas las adicciones? ¿Qué tenemos en adicciones? Pues bueno, tenemos al móvil, a la nicotina y sustancias fumadas, a estar delante del ordenador, bueno, ahí tenéis varios casos, ¿no? Dice, hablar de las nuevas adicciones nos obliga a pensar que hay unas viejas. Las viejas adicciones son las universales, pues los opiáceos, el tabaco, la cocaína, el cannabis, el alcohol, las anfetaminas, el sexo, el poder político, la vanidad. ¿Vale? Todo eso son elementos que están dentro de nuestra cultura y hay gente que se queda enganchado en ellos, tanto en el poder político como en la marihuana, como en la cocaína, como en cualquier cosa, ¿vale? Y la realidad social nos ha extendido el abanico de adicciones haciendo una compleja distinción entre adicción y hábito.
Esa es la diferencia. ¿Cuándo es algo una adicción y cuándo es algo un hábito? Yo creo que Kevin no es un adicto a los videojuegos, él tiene un hábito. ¿Vale? Él tiene un circuito de recompensa que el hecho de jugar a videojuegos le permite descargar, como el que se fumaba un puro antiguamente, como el que se va a hacer deporte al gimnasio y vuelve mucho más relajado, pues él lo consigue con los videojuegos. Entonces, ¿cómo separamos esa adicción de ese hábito? Evidentemente nos han ido bombardeando de que, como eches muchas horas en esto, pero vamos, ¿tú qué has perdido por los videojuegos? Ya me he centrado en ti. ¿Has dejado de estudiar algún examen? ¿No? Venga ya, hombre. Algunos sí, ¿no? Bueno, vamos a ir viendo. Yo tengo muchos amigos que, además yo estuve viendo el Forest, que es al que juega la mayoría. El Forest tiene enganchada a mucha gente y hay mucha gente que ha perdido mucho dinero. Espero que no sea el caso de tu padre. Mi padre no se mete Juegan offline. a ellos, simplemente estudia y valora, pero nunca se mete a... Ya caerá, ya. No te lo niego. No, vale, pero además es que forma parte de nuestra cultura. O sea, nosotros necesitamos tener esa zona de recompensa que nos la puede dar. ¿Vale? Entonces se puede buscar en muchas cosas. Yo creo que los videojuegos es una de las cosas más saludables en las que se puede encontrar. No hacemos daño a nadie, no nos hacemos daño a nosotros mismos. Evidentemente hay unos baremos. Yo, como os digo, mis hijos, que es el caso más cercano que tengo, yo juego poco, la verdad, he jugado de joven más, tampoco nunca he sido muy vicioso de los juegos, he tenido otros vicios bastante más perjudiciales que los videojuegos. Pero yo, por ejemplo, con mis críos lo miro mucho. El de 7, por ejemplo, está empezando a jugar al GTA, que se lo pongo ahí medio capao, pero está enganchado al GTA, entonces si no está jugando al GTA, está viendo vídeos del GTA. Pero bueno, le dejo, lo utiliza, pero creo que es muy saludable porque él está aprendiendo a seguir un GPS, está... Vamos a ver. El GPS porque va recorriendo la ciudad, ¿vale? Del GTA pues le elimino todo lo que es sexo, armas brutales y demás, todo lo que estáis consiguiendo, coches dando vueltas, customiza los coches. Yo creo que es interesante. Además aprende una serie de cosas válidas. El juego es para mayores de 18, además con banda roja, he tenido mis problemas mentales, pero después de estar con él he visto que tampoco era problemático. ¿Vale? Pero está un par de horas a lo mejor, el día que más 3 o 4 horas, y tira el mando, y se dedica incluso a leer de motu propio, o sea que parece que lean los chicos. Entonces yo creo que los videojuegos son saludables como válvula de escape, como relajación, como al final es un circuito de recompensa que tenemos que nos hace sentir bien, ¿vale? Como otros muchos que son estos. Vamos a ir viendo un poco por aquí, bueno, tenemos más. La diferencia entre hábito y adicción, ¿vale? Que es una barrera muy gris, no es algo que se puede decir, porque hay días que puede ser adicción porque podemos permitirnoslo. Alguien un domingo se puede levantar a las 6 de la mañana, ir a la montaña, subirla, bajar, tomarse 4 cervezas, ir con la familia y se ve estupendo, pero si alguien se acuesta el sábado a las 7 de la mañana porque ha estado jugando no se ve tan bien. Y al fin y al cabo son actividades parecidas. Es decir, a alguien lo que le produce placer es subir a la montaña porque respira aire fresco y a otro le parece estar 5 horas jugando le produce cierto placer porque le da ese tipo de tranquilidad. Y uno parece que está peor que el otro cuando los dos son más o menos iguales. ¿Vale? Todo lo que lleve a la pérdida de la gestión del tiempo sobre una conducta compulsiva que tiene efecto negativo sobre nuestro organismo y nuestra vida emocional y social, esto podríamos llamarlo adicción, cuando fuera continuado en el tiempo. Es decir, puntualmente un día no te apetece ver a tu novio o tu novia, no te apetece ver a tu madre o tu padre, o no te apetece ver a tus amigos, y lo que te apetece es estar 4 o 5 horas sentado delante de una máquina y estar pegando tiros o haciendo estrategia o lo que nos toque en ese momento, ¿de acuerdo? Vale. Ahora vamos a ver cómo funciona un videojuego, qué 3 ejes son los 3 ejes de la adicción, ¿vale? A fecha de hoy tenemos sociedades mucho más complejas y estamos creando nuevas adicciones que no tienen que ver con sustancias químicas, sino con nuestra manera de vivir, trabajar y amar. ¿Cómo nos relacionamos nosotros con el mundo y por qué? ¿Dónde están los ejes de las adicciones? Vale, esto ya lo hemos visto, esto es lo que quería llegar. Vale, tenemos 3 ejes principales, que van a ser, esto os lo cuento un poco, porque creo que es interesante saber cómo funciona nuestro sistema de recompensa, que no nos va a dar tiempo a hablar mucho. Si alguien quiere ampliar esto, pues yo vivo aquí en un despacho en la 3ª planta, que podéis venir el día que queráis. Entonces vamos a ver un poco, vamos a dar unas pinceladas de qué es esto de las adicciones y por qué, ¿vale? Y cómo a veces nos asustan sin tener mucha razón. Tenemos el primero un eje biológico.
Las personas propensas a la adicción que tienen un proceso químico particular que los hace más vulnerables. Adicciones a las drogas principalmente, al alcohol, también es una droga, cafeína, que es una adicción bien vista, no hay problema por tomarse 4 o 5 cafés al día. Yo, por desgracia, he tenido que dejarlo por problemas físicos, porque tengo piedras en la vesícula y me las movía y me dolía un montón, entonces tuve que dejar el café. El alcohol puedo seguir tomando, por suerte. Entonces tenemos primero el eje biológico, ¿vale? Luego tenemos un eje psicológico, ¿vale? Habrá unos tipos de personalidad que nos van a favorecer estas dependencias en función de las experiencias vividas, de la propia biografía y de los propios valores, ¿vale? Esto va a depender de cómo nosotros nos movemos con respecto a nuestro entorno. Y la tercera va a ser la social, ¿vale? En tercer lugar, había unos elementos sociales, en función del contexto y en función de la cultura, que también contribuyeron a hacer que entráramos en este mundo adictivo, ¿vale? Lo que pasa es que ahora se entroncan y ya... ahora mismo, pues ya desde hace bastantes años, nosotros mucha gente, yo tengo varios conocidos y amigos, que directamente sus relaciones personales están dentro del PC, ¿vale? Sus amigos viven a miles de kilómetros de distancia y su forma de relacionarse es mediante chat, mediante Skype, incluso dentro de los videojuegos, es como ellos relacionan y buscan su circuito de recompensa, ¿vale? Que sería válido. ¿Dónde sería el salto entre uno y otro? ¿Sabemos lo que es un síndrome de abstinencia? ¿Qué es un síndrome de abstinencia? Cuando tienes mucho tiempo sin tener lo que te está provocando la adicción, ¿no? O sin tener algo que estás habituado. Puede ser mucho tiempo o poco tiempo. El síndrome de abstinencia es cuando tienes una necesidad imperiosa de realizar la actividad o de ingerir la sustancia que es la que te ha producido esa adicción. ¿Cómo funciona a nivel cerebral? ¿Lo sabemos? Vale, pues las formas más habituales, sobre todo donde hay más estudios, en cosas de adicciones a las drogas. ¿Vale? ¿Qué son las drogas al final? Las drogas son sustancias llave, son neurotransmisores. Nuestros impulsos eléctricos a nivel cerebral se llaman sinapsis, ¿vale? La sinapsis es un impulso eléctrico y químico, son impulsos electroquímicos. Son un impulso eléctrico que libera una serie de neurotransmisores. Las drogas exactamente lo que tienen son esos neurotransmisores, son sustancias exactas, como puede ser el cannabis, tiene el THC, tetrahidrocannabinol, que nosotros lo tenemos dentro de nuestro cerebro. Tenemos receptores endocannabinoideos, ¿de acuerdo?, que utilizan la misma sustancia. ¿Qué hacemos cuando ingerimos esas sustancias? La más adictiva serían cocaína y heroína, por ejemplo. ¿Por qué se produce ese síndrome de abstinencia? Ese síndrome de abstinencia se produce porque cuando nosotros al cerebro le damos ciertas sustancias que son difíciles de producir, que principalmente son la cocaína y la heroína, trabajan principalmente con el circuito de la dopamina, esas sustancias las produce de forma normal nuestro cerebro. Cuando nosotros le damos de una ingesta exterior, lo que hace nuestro cerebro es bajar su nivel de producción. Cuando esa ingesta exterior dejamos de producírsela, nuestro cerebro nos produce, en esos casos extremos de adictos a la heroína, sudores, temblores, incluso dolores, porque lo que está pidiéndonos es que hagamos la ingesta, porque el cerebro si no va a tener que volver a producirlos. Eso que llevamos a extremo es lo que nos podría producir con los videojuegos, que es el caso que hoy nos ocupa, ¿de acuerdo? ¿Qué sería el síndrome de abstinencia en videojuegos? El síndrome de abstinencia en videojuegos consistiría en que nos está repercutiendo en el circuito de la recompensa. Nosotros tenemos diferentes circuitos de la recompensa y funcionan de diferentes formas y los tendréis muy evidentes. Si vosotros jugáis al baloncesto, el hecho de meter una buena canasta, de lanzar un buen triple, de dar un buen pase o incluso ganar el partido, eso nos produce una euforia y entra dentro de nuestro circuito de la recompensa, también principalmente unido a la dopamina. En este caso, pues puede ser igual, cuando conseguimos, tenemos una persona que nos gusta, hombre o mujer, cuando la conseguimos igual entra en el circuito de la recompensa. Esto entraría igual en los videojuegos. Los videojuegos son una serie de retos que nos está suponiendo y que estamos disfrutando haciéndolos. Al conseguir ese tipo de retos, estamos produciendo una serie de neurotransmisores de forma endógena que nos lo produce la actividad de realizar videojuegos. Por lo cual, realmente nos apetece jugar a los videojuegos, ¿vale? En este caso sería el hábito. La adicción sería en el caso de que realmente perdamos nuestro control del tiempo por ello. ¿Sí? Echadme una mano, ¿qué os ha parecido? ¿Qué os parece el curso de las adicciones? ¿Te parecen ya mejor las adicciones o no? A ver qué vas a decir, ¿no? ¿Qué tiempo nos queda? ¿Que no he cogido el reloj? ¿Cómo vamos de dejarme un móvil o algo para saber? Llevamos 15 minutos todavía, vale.
Bueno, entonces vamos a ir viendo un poco cómo funcionan las adicciones. Entonces, vamos a ir viendo... ¿Me habéis escrito ya algo por ahí, alguno? ¿Nadie ha escrito nada? Por favor, ¿no tenéis boli? ¿No os ha llegado hojas? ¿Ha llegado por ahí alguna? Venga. Vale. Ir rellenándome, por favor, y vamos a ir viendo el primero. Me dice... BioShock, se pronuncia, ¿verdad? Dice, la emoción del juego es un shooter y la historia. Me considero una persona curiosa, por eso pude engancharme en la historia. Como es un shooter, es algo que no tienes en la vida diaria y eso te atrae bastante. Vale. ¿Qué tipo de juegos? ¿Todos los juegos que te han producido adicción o que te han enganchado han sido tipo shooter? Ah, eras tú, perdona. No, a ver, un poco de todo, pero aquí el último sí que me pude enganchar, que me lleva muchas horas, aunque dije, la tengo que dejarlo. Tú ahora tienes 20... Ahora tengo 22. 23. ¿Cuántos años llevas jugando? Pues te diría Desde los 9 o 10. O sea, llevas 12 años jugando. A lo largo de este periodo, ¿cuáles han sido los juegos que más te han... más horas has echado? no sabría decirte porque la verdad es que no me un poco de todo. ¿Alguno especial? Toco un poco de los palos en cuanto a juegos. ¿Cuántas horas juegas más o menos a la semana? ¿A semana? Pues a lo mejor, pues sí, un par de horas todos los días, en fin, se van un poco más, te diría que a lo mejor unas 20 horas o más. ¿Tú consideras que eso es adicción? No tanto, pero es más, lo tengo más en un nivel de entretenimiento, también depende del juego en el que esté en ese momento. Pero sí, es fácil. ¿A ti te quita de otras actividades? Depende de qué actividad me toca. De otras actividades que realmente consideras que son prioritarias. ¿Cuál es la que señalaba él? Que le das con el... Que dice que si, por ejemplo, tengo las tareas de casa, pues lógicamente me las quita. Ah, bueno. Las tareas de casa son los deberes de la universidad. Entre otras cosas. Pero eso nos pasa a todos. Es mucho mejor hacerlo jugando que viendo la tele, o sea que no tengas ningún problema por eso. Vale, tú te consideras jugando 20 horas a la semana que te da la suficiente satisfacción y no te limita nada más. Cuando llega época de exámenes bajas... Sí. Me toca estudiar. O sea que eres capaz, llega el momento de bajar tu... Claro, el juego siempre puedo jugarlo a continuación. A continuación de exámenes. Vale. ¿Qué más juegos? Bueno, todos los juegos, también hay edades para videojuegos. Si tú tuvieras que diseñar un videojuego, ¿en qué aspectos adictivos lo trabajarías? Pues depende como tú dices, depende del público al que quisiera orientarlo. Por ejemplo, si es un juego más para niños, probablemente habría que tener mucha consideración los colores llamativos, una animación que atraiga la atención de los niños. Si es uno para gente más adulta, ¿Tú recuerdas cuando tenías 9 años qué juegos son los que te llamaban más la atención? eran muy simples. O sea, en esa época además tenía la Play 1, así que tenía 4 juegos y era todo el rato repetirlos. ¿Qué juegas principalmente, en consola o en PC? Yo, pues, ahora mismo acabo de comprar la consola, pero creo que un poco la consola. Ok. Venga, ¿quién más? Dime, Kevin. Yo recuerdo, ahora mismo ya no, porque ya ha pasado mucho tiempo, pero antes el juego que sí que me enganchaba era el World of Warcraft. No, ya no tanto, pero antes hubo una época en la que era llegar y estabas todo el rato pensando en voy a conseguir la siguiente armadura, vamos a matar al siguiente boss, y era pues llegabas a casa y te acostabas tarde pues porque estabas jugando. Bueno, son juegos que son tan grandes y siempre tienes cosas que conseguir y que al final se acaban haciendo muy adictivos. Dices que ya no. ¿Qué edad te ha pillado este? Me pilló cuando estaba más en el instituto. ¿Y cuántas horas eras capaz de echar la semana? Pues era llegar a casa y ponerme, o sea, hasta que me fuera a dormir. O sea, a la semana a lo mejor le echabas 30 o más, no sé, no tampoco. ¿Qué crees qué fue lo que te enganchó del videojuego?
son más grandes o más fuertes, pues ya siempre tienes ganas de más. Vale. Un tercer caso y luego continúa un poco con el speech. ¿Quién más se anima a contar su caso? Si quieres ver. Venga. Tiene que ser algo parecido a lo que he explicado. Dilo tú el nombre que no... Ragnarok Online. Ragnarok Online, vale. Dices que es porque era un mundo persistente y evolutivo y dentro además tenía más necesidades sociales cubiertas. Me ayudó a desarrollar mi capacidad analítica, organizativa y de liderazgo, además de aprender inglés y con gente inglesa y hacer vínculos con gente como yo. A eso voy yo después. ¿Cuántas horas echabas semanales a lo mejor? En aquella época era inhumano lo que hacía. O sea, podía estar tranquilamente... Recuerdo que la época enfermiza que llegué a ser un adicto, fueron prácticamente un mes y medio sin apagar el ordenador. O sea, fue durante un verano y yo quizás me acostaba, dormía mis 5 horas, no dormía más, comía con el plato al lado del ordenador y era seguir. Es algo que tuve que romper porque era algo malo, porque era demasiado exagerado. A ver, me interesa esto por cómo funciona, ¿no? ¿Cuándo tú llegas a la conclusión de que dices, ya está bien, ¿no? Ya... Para empezar, fue un dolor en la espalda, lo que me dijo, oye, estás demasiadas horas aquí sentado. Eso fue una especie de primera alarma, que es en plan, oye. Y otra alarma fue, pues, comenzar a ver, pues, que gente que alrededor mío, pues, que no tenía el mismo hábito que tenía yo. Algo tan enfocado, tan obsesivo, y que realmente no era necesario. Que sí, gracias a ello, pues, había llegado a ser el mejor caballero del servidor, que era la hostia en patinete y todo el mundo, ¡oh, ahí viene! Pero, ¿y qué más? Pues ahí se acabó la cosa, y todo acabó cuando, pues, ese servidor, porque no soy pirata, yo era lo pirata, pues cerró, ¿vale? Y, ¡oh, mierda! Pues ya, yo no tenía mi vicio, entonces ya empiezas a ver, pues vale, ahora que no tengo mi vicio, tengo que buscar otras cosas. Y ahí ya, pues, también me ayudó a percibir un poco mi entorno y darme cuenta de que, pues, no era un buen hábito el que tenía. Que aún así, pues, en esos momentos para mí era un efecto placebo continuo, el estar ahí. Siempre que volvía había algo nuevo, y el resto de jugadores que habían, pues, también eran como yo. Y eso me ofrecía eso que hasta entonces, lo que era el mundo real, pues no me había ofrecido, porque yo tenía una manera de pensar, una manera de actuar, una manera de pasar mi tiempo libre, pues que la mayoría de gente, pues, no tenía. Y ahí, pues, lo encontraba. Me daba lo que yo necesitaba, me daba